La historia que conocemos, esa narrativa pulida y aceptada que se nos enseña, a menudo omite capítulos enteros, páginas arrancadas de un tomo ancestral que revela la verdadera escala de la antigüedad. Y si los vestigios de una supercivilización global, tan avanzada como la nuestra, o incluso más, permanecieran ocultos a plena vista, dispersos por el paisaje que consideramos familiar. En cada rincón de nuestro planeta, desde las majestuosas montañas hasta los valles recónditos, aguardan en silencio monumentos de una era olvidada, esperando ser redescubiertos y reivindicados por la humanidad. Pero, ¿quién querría mantener oculta una verdad tan monumental? Bienvenidos a la mirada del vigilante. En los más recónditos y sorprendentes paisajes de los Estados Unidos, hemos comenzado a trazar el mapa de una presencia ancestral que desafía toda explicación convencional. En Montana, la simple mención de megalitos antiguos desató una ola de ataques y reclamos infundados, casi silenciando nuestra voz. Una clara señal de que existen poderes interesados en mantener sellado este conocimiento. No son meras rocas, sino evidencia innegable de una civilización perdida que precede a las culturas nativas americanas que conocemos, y cuya sofisticación nos obliga a reevaluar todo lo que creemos saber sobre el pasado. Un ejemplo perturbador de esto es el bloque caído de Wyoming, una masa pétrea que a primera vista podía descartarse como una peculiaridad natural. Sin embargo, su nombre es engañoso, ya que no yace precariamente, sino que está de hecho firmemente anclado a la roca madre. Una imagen que evoca el abandono abrupto que se observa en canteras antiguas de todo el mundo, como Asuán en Egipto o Yanshan en China. Lo que lo hace verdaderamente enigmático son las marcas de herramientas que se distinguen en su superficie. Grabados idénticos a los hallados en lugares tan dispares como Gornaya Shoria en Siberia, la cantera de Asuán o las cuevas de Bazda en Turquía, incluso replicando los patrones observados en el obelisco inacabado. Estas marcas, que hemos bautizado como de copa y cuchara, sugieren una técnica de extracción y conformación de la piedra que va más allá de nuestras expectativas para las civilizaciones antiguas. La simetría curiosa, la cima nivelada y su apariencia fuera de lugar, como si hubiera caído del cielo o hubiera sido colocado intencionadamente, son características que no pueden ser ignoradas, a pesar de que la narrativa oficial lo deseche apresuradamente como una formación geológica. Esta resistencia a una investigación profunda, esta preferencia por la explicación más sencilla y digerible, incluso en ausencia de estudios exhaustivos, nos habla de una verdad incómoda que se esconde detrás de la aparente normalidad. Y aún más intrigante es la posibilidad de haber tropezado con la cantera original de este bloque caído en Utah, en un lugar discreto conocido como Muy Point, un sitio que por su apariencia natural y su falta de excavación moderna ha permanecido intacto. Allí, el ojo entrenado puede discernir las huellas de una extracción de bloques a gran escala. Una técnica que todavía se utiliza hoy en día con maquinaria moderna, pero que fue dominada por esta civilización perdida hace eones, y cuyos ecos resuenan desde Ollantaytambo en Perú hasta la isla de Pascua. La proximidad de estas formaciones, compartiendo características artificiales idénticas y aún así siendo desestimadas, es para nosotros una prueba flagrante de una conspiración, de un conocimiento que deliberadamente se nos niega. La negación de una civilización capaz de excavar piedra sólida sin el uso de tecnología avanzada es, a nuestro juicio, un error fundamental, una ceguera voluntaria ante la magnitud de sus logros. Su capacidad para moldear la piedra, las técnicas empleadas en la extracción y transporte de rocas de proporciones monstruosas que hoy nos costaría mover con nuestra maquinaria moderna, sugieren no solo una proeza ingenieril, sino una comprensión profunda de los materiales y las fuerzas de la naturaleza. ¿Cómo lo lograron? La respuesta podría estar grabada en otros misteriosos petroglifos lejos de las canteras, pero íntimamente conectados con este enigma. En las montañas blancas de Wyoming, entre el arte rupestre que abarca milenios, hay un conjunto de grabados únicos y desconcertantes. Profundas huellas de manos impresas en la arenisca sólida, como si hubieran sido dejadas por nuestros ancestros al ablandar la roca con sus propias manos, con sus mentes o incluso con sus voces. Esta idea, que la piedra pudo ser maleable, suena a fantasía, a leyenda ancestral, pero la evidencia en la roca persiste. ¿Podrían haber descubierto una forma de ablandar la piedra? La ciencia nos diría que esto requiere un calor inmenso, comparable al del centro de la Tierra o los flujos de lava.
Sin embargo, una teoría fascinante, transmitida oralmente por los habitantes de los antiguos sitios de Perú, especialmente en Sacsayhuamán, sugiere el uso de un líquido derivado de plantas capaz de volver la piedra blanda. Exploradores como Percy Fawcett y Hiram Bingham, redescubridor de Machu Picchu, documentaron estas leyendas. Y lo más asombroso, en 1983, un sacerdote católico afirmó haber replicado la técnica, logrando ablandar rocas sólidas, aunque no pudo revertir el proceso para solidificarlas de nuevo. Esta conexión entre la leyenda y el testimonio moderno, por escurridiza que sea, nos da una pausa. Pero hay más. Investigadores como Jean-Peter de Jong, Christopher Jordan y Jesús Gamarra han observado en las antiguas murallas de Cuzco indicios de que las culturas ancestrales utilizaron temperaturas extremadamente altas para dar forma a las piedras, un proceso que vitrificó la superficie de los bloques, convirtiéndolos en vidrio. Esto los llevó a especular sobre la existencia de un dispositivo avanzado que permitía fundir bloques de piedra. Aunque los petroglifos de las Montañas Blancas aún esperan un estudio exhaustivo, los consideramos unas de las pruebas más contundentes de este proceso perdido. La idea de que esta civilización no solo poseía tecnologías para mover y cortar, sino para transformar la propia materia de la roca, nos lleva a una conclusión inevitable: ignorar su existencia, su alcance global y sus métodos de construcción, que se encuentran en todos los continentes, es elegir la ignorancia. Suponemos que eran pueblos navegantes y cosmopolitas, con una red de intercambio y conocimiento que abarcaba el globo mucho antes de lo que la historia convencional nos permite imaginar. ¿Eran simplemente más capaces o su civilización era de una escala mayor que la nuestra? ¿Crearon un legado que sabían que se perdería pero que deseaban que fuera redescubierto? Las implicaciones son profundas. Incluso el círculo de la medicina de Bighorn, en Wyoming, aunque atribuido a indígenas, ha sido desmentido por los propios Crow, quienes afirmaron que ya estaba presente cuando llegaron a la región, añadiendo otra capa de misterio a la antigüedad de estos monumentos. La evidencia de esta civilización transcontinental no se limita a Norteamérica. Cruzando los vastos océanos, que según la narrativa aceptada debieron ser barreras insalvables para las culturas de la antigüedad, encontramos monumentos que resuenan con la misma maestría y enigma. En las lejanas y salvajes estepas de Siberia, en lo profundo de su desierto meridional, yace la montaña de Shoria, un lugar apenas pisado por el hombre y aún menos estudiado por la academia. Hace unos años, este sitio reveló al mundo los megalitos de Gornaya Shoria, cuyas dimensiones son tan asombrosas que muchos campos de estudio se niegan siquiera a mirarlos una segunda vez. Fotografías claras muestran muros de piedra de origen artificial, construidos con ladrillos de piedra que superan en tamaño muchas veces a la famosa piedra de la mujer embarazada de Baalbek, alzándose hacia el cielo muy por encima de la línea de los árboles. A pesar de esta evidencia irrefutable, un reducido grupo de expertos financiados ha tenido la audacia de insistir en que no son más que formaciones geológicas, una explicación que se desmorona ante la escala y la precisión de la construcción. ¿Quién pudo haber erigido estos muros ciclópeos? ¿Cuándo y cómo fueron construidos? ¿Y de dónde vinieron estas piedras monumentales? Su resistencia excepcional a los elementos, al ser bloques de granito de más de 4.000 toneladas, los ha protegido a través de milenios, convirtiéndolos en testigos silenciosos de un clima siberiano mucho más templado y de una civilización que floreció en una era remota. La narrativa oficial a menudo atribuye estas maravillas a civilizaciones posteriores, robando un patrimonio que no les pertenece. El trilizón de Baalbek, en Líbano, es un ejemplo elocuente: 3 piedras horizontales que forman parte del podio del templo romano de Júpiter. Cada una mide 70 pies de largo, 14 pies de alto y 10 pies de grosor, pesando alrededor de 800 toneladas, y su colocación desafía cualquier explicación moderna. Las expediciones arqueológicas, desde el siglo XIX, siempre llegan a la misma conclusión: no hay explicación para su posición. Incluso la famosa piedra de la mujer embarazada, de 1.000 toneladas, está envuelta en el mismo misterio. Como señaló Yuri Mask, la decisión del emperador romano Augusto de construir un templo tan grandioso en medio de la nada carece de razones obvias, y la mayor erosión de los grandes bloques de Baalbek es una prueba material de su antigüedad mucho mayor. Parece que el legado de una civilización avanzada y perdida ha sido activamente suprimido, robado, explotado y escondido por demasiado tiempo, apropiado por culturas posteriores para embellecer su propia historia. Y, si miramos hacia el Medio Oriente, encontramos otro sitio enigmático: Madain Saleh, en la actual Saudita.
Purportadamente datado en el siglo I después de Cristo y atribuido al reino nabateo, este complejo de 131 estructuras monumentales excavadas en la roca, supuestamente tumbas, exhibe una precisión fenoménica en sus exteriores que es increíblemente difícil de explicar para la arqueología convencional de hace 2000 años, especialmente si se asume el uso de herramientas de cobre y piedra. La historia oficial ignora las enigmáticas muescas en canteras como la de Yanshan en China, que indican que la forma completa de esas rocas gigantes ya había sido tallada antes de intentar liberarlas, no abandonadas por su tamaño. Como en Puma Punka o Giza, Madain Saleh demuestra un nivel de habilidad superior al que nos ha hecho creer, llevando a la sospecha de que su verdadera antigüedad ha sido ocultada y atribuida a una civilización poscataclísmica, en lugar de a sus verdaderos constructores. La conexión de Madain Saleh con el profeta Saleh y la tribu de Tamed, descendientes de Noé, que se corrompió y fue destruida por un castigo divino, añade una capa mística, sugiriendo que quizás estas ruinas son los restos de una cultura mucho más antigua y con una historia trágica que se ha tergiversado. En resumen, la acumulación de pruebas es abrumadora. Desde las marcas de herramientas inexplicables en el bloque caído de Wyoming, que se replican en sitios milenarios por todo el mundo, hasta las asombrosas huellas de manos en las montañas blancas que sugieren un dominio sobre la materia de la roca, desde las canteras gigantes de Utah y China, abandonadas abruptamente con rocas de proporciones que desafían la lógica, hasta los muros ciclópeos de Gornaya Shoria y los inexplicables megalitos de Baalbek, cada sitio es un fragmento de un rompecabezas colosal que apunta a una supercivilización global increíblemente avanzada que floreció en la Tierra mucho antes de lo que la historia académica nos permite concebir. La resistencia a investigar a fondo, la facilidad con la que se descartan características artificiales en favor de explicaciones geológicas y la tendencia a atribuir estas maravillas a culturas posteriores con métodos de construcción imposibles, no es una coincidencia, sino un patrón inquietante de supresión de la verdad. Esta ignorancia académica que presenciamos a diario, como si la historia fuera siempre escrita por los vencedores de un conflicto aún no comprendido, nos priva de una conexión vital con nuestro pasado más profundo. ¿Por qué se oculta esta verdad? Tal vez porque revelar la existencia de una civilización de tal escala y capacidad tecnológica en una época prediluviana o precataclísmica desafiaría los cimientos de nuestra propia historia evolutiva y cultural. Poner en duda la narrativa de un progreso lineal ininterrumpido es poner en duda la autoridad y el conocimiento establecido. Sin embargo, estas ruinas, tan resilientes, tan monumentales, actúan como cápsulas del tiempo, testimonios de una inteligencia y una visión que querían dejar una marca que perdurara, un mensaje a las futuras generaciones de que no estamos solos en la historia de este planeta, que otros estuvieron antes construyendo legados que trascenderían milenios y cataclismos. Nuestra tarea, nuestro deber, es mirar con ojos nuevos, con una mente abierta y permitir que las piedras hablen, que revelen la verdadera y asombrosa saga de la humanidad. La posibilidad de que haya aún más ruinas y canteras megalíticas prediluvianas escondidas a lo largo de los Estados Unidos y del mundo es altamente convincente y nos impulsa a seguir buscando, a seguir cuestionando. Lo que descubramos podría no solo reescribir la historia, sino también redefinir lo que significa ser humano y nuestro lugar en el vasto tapiz del tiempo. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo, y sobre todo, sean muy felices.